Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy tendremos el debate entre Rommel Jurado y Marcelo Larrea sobre la propuesta de la enmienda constitucional en relación a la comunicación como servicio público, y luego conversaremos con Jimena Peña, asambleísta, con quien vamos a tratar sobre ya no la proforma, el presupuesto para el 2016. Pero antes de comenzar, por cierto, un abrazo de solidaridad a toda la humanidad, y digo toda la humanidad porque amplifico. Los temas de violencias que vienen sucediendo en el mundo entero es lamentable, hay que reprocharlo, y nuestro abrazo de solidaridad no solamente para el pueblo francés, sino también para todos aquellas poblaciones, aquellos países donde están sufriendo también y que de pronto no se visibiliza. Las violencias tienen que ver no solo con el tema de bombas, la violencia tiene que ver con algo que es hasta peor, que es con decisiones de políticos y de políticas que excluyen a mucha gente de las oportunidades de desarrollo y que construyen grandes cordones de pobreza. Eso también es violencia. Nuestro abrazo, en consecuencia, a toda esa humanidad que está siendo violentada en el derecho a la vida, en toda su dimensión, a la vida para poderla disfrutar plenamente. Comenzamos. Rommel Jurado y Marcelo Larrea, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Comenzamos el debate, 1 minuto 20 para cada uno, para sus argumentos, 30 segundos de réplica para cada uno en caso que lo consideren necesario. Comienzo con Marcelo Larrea. Marcelo Larrea, ¿por qué la comunicación debería o no debería ser considerada un servicio público? Bueno, fundamentalmente porque la comunicación es un derecho humano. En el caso de nuestra sociedad, lo que hoy es el Ecuador, hay más de 200 años de historia por la construcción del derecho a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Este es un derecho consustancial al ser humano, que de ninguna manera puede subordinarse a los intereses episódicos y específicos de un gobierno. La declaración de la comunicación como un servicio público implica reducirla a la condición de los servicios públicos, al alcantarizado, al agua potable, a la luz eléctrica, y son servicios que tienen una naturaleza sustancialmente distinta. Aquí tiene que protegerse fundamentalmente el derecho humano de todas las personas a expresarse libremente, a informar e informarse libremente, a comunicarse. Y en la época actual, cuando estamos viviendo la revolución de las telecomunicaciones, el elemento fundamental es garantizar la libertad de cultura. La libertad de cultura comprende el viejo sueño de la Grecia clásica, de la parresía, el derecho de todos a conocer todo, sin que haya ninguna intromisión de ningún organismo estatal, de ninguna superintendencia que esté vigilando y castigando lo que la gente diga o se informe. En la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto que esto significó, vino la formación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ello se consagró el artículo 19. Gracias, Marcelo. Rommel Jurado, vamos a lo siguiente. Marcelo Larrea dice la comunicación no puede estar subordinada a ningún ente, y considerarlo como servicio público es reducirlo a temas como agua potable, alcantarillado, servicio eléctrico. Minuto 20. A ver, las políticas públicas, es decir, los bienes y servicios públicos que se ponen a disposición de los ciudadanos, son indispensables para concretar en la vida cotidiana los derechos humanos, los derechos fundamentales. Sin políticas públicas, sin bienes y servicios públicos que concreten estos derechos, los derechos son meras declaraciones de papel. ¿De qué nos serviría la libertad de tránsito sin servicio público de tránsito? ¿De qué nos serviría el derecho a la educación sin tener servicios de educación universitarios, de educación media, escuelas? ¿De qué nos serviría el derecho a la salud si no tuviéramos hospitales? ¿De qué nos serviría el derecho a la comunicación si no tuviéramos medios de comunicación públicos, privados y comunitarios que nos den este servicio, que permitan una esfera de diálogo en la que podemos conocer los asuntos de interés general, los asuntos de interés particular y debatirlos? ¿De qué nos serviría tener una constitución hecha de papel si no está acompañada de bienes y servicios públicos que canalicen el ejercicio cotidiano de estos derechos en la vida cotidiana de los ciudadanos? No hay un derecho humano, no hay uno, ninguno.
que no precise de bienes y servicios públicos para concretarse en la realidad. Aún el derecho de elegir y ser elegido, o el derecho de la propiedad. Gracias, Rommel Jurado. Derecho a la réplica, 30 sí, segundos. ¿Cómo no? Son dos dimensiones distintas de las que estamos hablando. La una es el derecho de todos los ciudadanos a la comunicación, y eso plantea no la declaración de la comunicación como un servicio público, sino la democratización de la comunicación. El garantizar el acceso de todos los ciudadanos, independientemente de diferencias de orden ideológico, conceptual, social, económico, a expresarse públicamente, a informarse públicamente, a informar públicamente. Y otra cosa es, evidentemente, la provisión de servicios públicos. Son dos dimensiones distintas. Lo que nos preocupa... Gracias, Marcelo Larrea. Respuesta a la contrarréplica y pasamos a otro tema con Marcelo. Muy fácil. Sobre el mismo tema, obviamente, central. Servicios públicos y derechos son dimensiones distintas, pero absolutamente complementarias. Una no puede existir sin la otra. El derecho debe ser declarado, pero para que el derecho sea posible todos los días, debe haber bienes y servicios públicos que lo concreten. No importa si las prestaciones son hechas por actores privados, actores comunitarios o actores públicos. Con que el servicio exista y esté a disposición de los ciudadanos, el derecho es posible. Si el servicio no existe y no está a disposición de los ciudadanos, el derecho es una ilusión. Gracias, vamos con Marcelo Larrea. Dentro del minuto 20 puede Marcelo ampliar la explicación que se quedó de pronto inconclusa por los 30 segundos. Dice Rommel Jurado, los derechos tienen que ser complementados con el servicio. En otras palabras, las regulaciones que pueden existir están orientadas a alcanzar esa excelencia del derecho ciudadano. Interpreto a Rommel Jurado. Minuto 20. Bueno, fundamentalmente aquí la gran preocupación tiene que ver con la pretensión del gobierno y del Estado de reservarse el derecho de control, vigilancia y castigo de los medios de comunicación, de los periodistas, de las labores informativas. Cosa que se ha expresado en la legislación ecuatoriana, la construcción de una suerte de policía de la información, que es la función que cumple la Superintendencia de Comunicación, en lugar de que se haya profundizado el proceso de construcción de derechos democráticos, como por ejemplo la formulación constitucional relativa a la entrega del 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario. En consecuencia, lo que estamos cuestionando de esta decisión de declarar la comunicación un servicio público es el carácter controlador, el sistema disciplinario de vigilancia y castigo que se pretende instituir y cuya experiencia está a la luz de la aplicación de la ley de comunicación. Por eso señalamos que y convocamos a los asambleístas de todas las tendencias, incluidos los de país, a pronunciarse por el archivo de la enmienda constitucional que declara la comunicación un servicio público. Su genealogía además está íntimamente ligada a lo que fue la legislación fascista. La ley de prensa de Franco en España caminó en ese sentido y implicó que durante décadas la población española haya estado sometida exclusivamente a la información que pasaba el visto bueno de la censura Gracias, oficial. Marcelo Larrea. 30 segundos de réplica y después pasamos al minuto 20. Yo creo que aquí hay una confusión entre lo que es un servicio público y lo que es un mecanismo institucional de control y protección de derechos. La Superintendencia de la Información y Comunicación es un mecanismo institucional de control y de protección de derechos de la comunicación, que se activa cuando los medios de comunicación han violado alguno de los derechos de los ciudadanos y que establece una serie de sanciones después de cumplirse un debido proceso. Las decisiones, las resoluciones de este controlador administrativo pueden impugnarse en la vía judicial. Gracias, Rommel Jurado. Respuesta a la contrarréplica, 30 segundos. Bueno, la existencia de la Superintendencia de Comunicación en el Ecuador es violatoria de la Constitución, para empezar, nunca fue sometida a los dos debates, y sus actuaciones revelan claramente que actúa como un instrumento de vigilancia y castigo en función de intereses específicos del gobierno de turno. En consecuencia, no cumple la función a la que se refiere Rommel y está diseñada con ese propósito. Ese ha sido el sentido de ese dispositivo, independientemente de que se disfrace con otro tipo de función. Gracias, Marcelo Larrea. Vamos al minuto 20, Rommel Jurado. La Superintendencia de Bancos, el ente de regulación y control en ese sentido, más que control, porque la Cordicona es la regulación. Pero dice Marcelo Larrea que esto podría coartar la libertad de pensamiento y expresión en desmedro de los medios de comunicación, y que la Superintendencia de Bancos podría tener más un rol gubernamental que autónomo e independiente. Rommel Jurado, minuto 20. A ver, volver a repetir que un servicio público es la forma en que se concreta el ejercicio cotidiano de un derecho. Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios son los que nos proveen de este servicio. Esto es un servicio público.
para que los derechos de los ciudadanos también puedan ser ejercidos, o más bien dicho, cuando son ejercidos y pueden ser violentados por algún actor, necesitamos unos controles institucionales que se activen para proteger los derechos de los ciudadanos en caso de que estos derechos sean violentados. La Superintendencia de la Información y Comunicación es eso, un mecanismo legal, institucionalizado, que sirve para proteger los derechos de los ciudadanos cuando estos son violentados principalmente, aunque no únicamente, principalmente por los medios de comunicación. Establece unas sanciones después de hacer un proceso administrativo que cumple con las reglas del debido proceso. Esas resoluciones no son definitivas, pueden ser impugnadas por los medios de comunicación y de hecho muchas veces lo han sido ante la función judicial. Si la función judicial le diera la razón a la superintendencia, les queda el recurso de la Corte Nacional. Si la Corte Nacional le diera la razón a la superintendencia, les queda el recurso de la acción extraordinaria de protección. Es decir, hay una serie de mecanismos institucionales, jurídicos, que protegen a los ciudadanos de uno y de otro lado. Gracias, Rommel Jurado. 30 segundos de réplica. Bueno, la experiencia de las acciones de la Superintendencia de Comunicación revelan precisamente la función que cumple. Lejos de garantizar los derechos de los ciudadanos, lo que se ha transformado es un instrumento persecutorio. Pero además el tema fundamental es que cuando los derechos de los ciudadanos son agredidos por cualquier circunstancia, un artículo de prensa, un reportaje, una acción que genera el cometimiento de un delito, los mismos tienen que ser sancionados por el derecho civil y por el derecho penal en su respectivo caso. De ninguna manera cabe una legislación complementaria. Respuesta a la contrarréplica, por favor. 30 segundos. Miren, la Constitución creó derechos de la comunicación específicos del artículo 16 al 20 y en la primera transitoria estableció una ley de comunicación que desarrolle estos derechos del artículo 16 al 20. Y dentro de esa ley, además, establece un mecanismo de protección. Sin ese mecanismo de protección, cualquiera podría violar el derecho y no recibiría ninguna respuesta del Estado. La superintendencia es un actor institucional indispensable para la protección de los derechos. Si no, los medios de comunicación harían lo de siempre. Vamos al minuto 20 de Marcelo Larrea. Marcelo Larrea, hoy tenemos una ley orgánica de comunicación. Antes teníamos una ley que venía desde la época de la dictadura. Para algunos, esta ley es mejor que la época de la ley de la dictadura, que estuvo vigente durante mucho tiempo en democracia, hasta la entrada en vigencia de la actual ley orgánica de comunicación. Se supone que una ley construida en un periodo democrático es mucho mejor a una ley de comunicación construida en época de dictadura. En ese sentido, la ley no aporta a la comunicación de forma integral, por un lado, y por otro lado, no neutraliza los abusos de los medios de comunicación en el pasado. Marcelo Larrea, minuto 20. Bueno, la ley precedente no se refería a los temas de los que se refiere la actual ley orgánica de comunicación. Las leyes precedentes se referían básicamente a los temas de radio y televisión. Y tenían que ver, evidentemente, con la concesión de frecuencias y la administración de frecuencias, que son recursos públicos que obviamente requieren de una gestión pública que garantice el derecho de los ciudadanos a acceder a las frecuencias de radio y televisión. Lo que nosotros tenemos ahora es una transformación cultural muy profunda en la humanidad. La revolución de las telecomunicaciones ha abierto las puertas para que los ciudadanos del mundo podamos ser ciudadanos del mundo, podamos conocer lo que ocurre en el mundo, podamos informar y ser informados. Y el mundo entero se ve frente a una legislación de carácter represivo, de censura, de la pretensión de los órganos de poder de controlar lo que la gente se informa, de impedir que la gente se informe. Si la ley de comunicación fuese positiva, el pueblo ecuatoriano podría conocer con transparencia, por ejemplo, cuál es el costo promedio de la construcción de 1 kilómetro de carretera en el país y hacer una relación comparativa con lo que cuesta en América Latina y en Europa. En Europa cuesta promedio $178.000. ¿Cuánto ha costado en el Ecuador? Podría conocer qué ha pasado con el endeudamiento externo en este periodo, conocer claramente todos los términos de los contratos de negociación. Eso significaría fortalecer la libertad de información, la democratización de la comunicación, pero no ha servido para eso, ha servido para perseguir a un caricaturista, para perseguir a un... Gracias, Marcelo Larrea. Ya no vamos con la réplica por efectos de tiempo. Tengo otro invitado, pero tiene el minuto 20 donde puede utilizar también el derecho a la réplica. La misma pregunta. Mire, la relación entre los medios de comunicación era enorme poder y los ciudadanos cero poder. Esta ley y la actuación de la Superintendencia de Información y Comunicación ha permitido que esa relación asimétrica de poder se equilibre.
Ahora los ciudadanos tenemos la posibilidad de golpear la puerta de cualquier medio de comunicación si es que se ha equivocado o violado nuestros derechos y pedir que se hagan rectificaciones y réplicas. Eso en el pasado era imposible. Por otra parte, los poderes mediáticos estaban coaligados a los poderes políticos y a los poderes económicos. Nos daban una versión homogénea de su realidad favorable a sus intereses. Ahora hay más pluralidad, hay más medios públicos, están emergiendo los medios comunitarios. Ahora tenemos contenidos interculturales que visibilizan nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Antes no los teníamos. Ahora hay control de franjas horarias para que los niños, niñas y adolescentes no estén sobreexpuestos a la violencia o al sexo explícito. Ahora tenemos identificación de contenidos para que las opiniones no parezcan información y para que la publicidad no se disfrace de información. Estas cosas eran impensables antes de la ley de comunicación. Había una gestión arbitraria, discrecional y gobernada por poderes económicos y políticos aliados de vieja usanza. Esto es un cambio sustancial. Gracias, Rommel Jurado. Y ya para terminar, una pregunta a cada uno entre ustedes. Rommel Jurado, Marcelo Larrea, la respuesta tiene que ser en 30 segundos. Rommel Jurado le pregunta a Marcelo Larrea. Básicamente, ¿cuál es la necesidad de oponerse a este cambio que implica complementariedad entre derechos y políticas públicas? La necesidad fundamental es garantizar el derecho a la democratización de la comunicación. No podemos pasar de un modelo en el cual los medios de comunicación eran un instrumento accesorio del poder económico oligárquico del país a un modelo en el cual los medios de comunicación son un instrumento accesorio de quien ejerce el poder ejecutivo. Eso es violentar los derechos de la ciudadanía. Por eso planteamos la necesidad de democratizar los medios de comunicación en lugar de declarar a la comunicación un servicio. Gracias, Marcelo Larrea. Marcelo Larrea le pregunta a Rommel Jurado. ¿Por qué la ley de comunicación no ha favorecido que el pueblo ecuatoriano pueda conocer la gestión pública? Me refiero a las mismas preguntas que hice sobre costos de carreteras, deuda externa, etc. Gracias, Marcelo Larrea. 30 segundos, Rommel Jurado, y terminamos. Hay una confusión. La ley que favorece la transparencia y acceso a la información pública no es la ley de comunicación, sino la LOTAIB. Es una ley que está en vigencia desde el año 2004, por la cual cualquier ciudadano puede pedir información a cualquier organismo del Estado y debe ser respondido en los plazos que establece la ley. Muchas gracias, señores. Gracias, Rommel Jurado. Gracias, Marcelo Larrea, por haber asistido y participado en este debate y, sobre todo, por demostrar que en el Ecuador todavía se puede debatir con altura. Muchas gracias, señores. Gracias, Carlos. Nosotros continuamos con Pensamiento Crítico.